Buenas tardes, muchachos, vamos a continuar con el tema de trastornos electrolíticos. Soy el doctor Jesús de la Jara Cordero, médico internista del Hospital Rebagliati, y vamos a tocar ahora los trastornos del calcio, ¿no? Que obviamente es una patología, digamos, que lo van a ver menos frecuentemente en los hospitales, pero igual es importante acotar algunas cositas, ¿no? El calcio entonces es un catión esencial tanto intra como extracelular, ¿no? Ustedes saben que el calcio es importantísimo a nivel extracelular para mantener las funciones biológicas normales, sobre todo de los tejidos que son excitables, ¿no? ¿Cuáles son ellos? Sistema nervioso central, músculo esquelético y también de la coagulación, ¿no? Acuérdense ustedes que el calcio es el factor 4 de la coagulación, ¿no? Asimismo, recuerden ustedes, como les decía, que el calcio es un ion que va a ayudar a la liberación de las vesículas, ¿no? Y justamente en el sistema nervioso central, muchas de las vesículas que contienen neurotransmisores tienen que ser liberadas por el calcio. Por ejemplo, hay neuronas que tienen vesículas de dopamina, otras tendrán vesículas de serotonina, otras tendrán vesículas de acetilcolina. Entonces, cuando nosotros queremos movernos, por ejemplo, y queremos pasar la conducción de las neuronas, el calcio es necesario para que las vesículas de acetilcolina se vayan hacia la superficie y empiecen a liberar los neurotransmisores. Entonces, el calcio en verdad es fundamental. Y aparte también el sistema musculoesquelético, el calcio es importante para poder realizar la contracción muscular. O sea, en realidad el calcio cumple funciones muy importantes en tejidos que son rápidamente excitables, ¿no? El sistema nervioso central con las neuronas que rápidamente, ¿no?, pasan la información de una velocidad increíble justamente por la movilización de cationes. Igualmente que el músculo esquelético. Entonces esos sistemas son manejados por calcio, ¿no? Se requiere también calcio intracelular para la función de varios sistemas enzimáticos, preservación de la integridad de la membrana celular, obviamente, regulación de actividades secretoras endocrinas y también exocrinas, ¿no? De manera, digamos, general, no solamente en el sistema nervioso central. Asimismo, el calcio es importante porque juega un rol inmune en la activación del sistema de complemento, ¿no?, que nos va a servir para poder enfrentar a las agresiones externas. Y desde luego el calcio involucra bastante en la formación de la matriz ósea y en todo lo que es el metabolismo óseo, como ahora vamos a verlo, ¿no? Muchas patologías óseas que atañen al hueso, por ejemplo el mieloma, van a desencadenar problemas a nivel del calcio, ¿no? La alcalosis respiratoria y el pH elevado ocasionan un incremento en la unión del calcio y la disminución del calcio iónico, ¿no? El calcio iónico es aquel que normalmente está libre, ¿no? Está libre en la sangre, el calcio iónico, ¿no? Por lo tanto, la alcalosis respiratoria y el pH van a incrementar la unión del calcio entre ellos mismos, ¿no? La disminución del pH tiene el efecto opuesto. Como regla general se dice que una variación de 0.1 de pH ocasiona un cambio del calcio iónico de entre 0.04 a 0.05. Entonces, hay que considerar el pH y la alcalosis como un factor que puede alterar el valor del calcio iónico, ¿no? Y justamente el valor del calcio iónico nosotros lo obtenemos a partir del AGA, ¿no? En el AGA ustedes van a ver que hay calcio iónico y también podemos sacar ahí justamente el pH y si hay o no alcalosis, pues, ¿no?, metabólica o respiratoria. Asimismo, quelantes, sustancias quelantes como el citrato, puede disminuir transitoriamente el calcio iónico, ¿no?, al unirse al calcio, ¿no? Para saber más o menos la cantidad de calcio que tenemos en el cuerpo humano, ¿no?, se considera que el calcio corporal total es de 1 a 1.5 kilogramos. Toda esa es la carga que tenemos de calcio, ¿no? El 99%, como ustedes pueden ver, está en el esqueleto, ¿no? O sea, en verdad, en los huesos tenemos el mayor depósito de calcio, ¿no? Todo el calcio que está en las células, etcétera, lo demás es importante, pero en cuanto a depósito en cantidad bruta, el hueso se lleva, pues, de todas maneras, ¿no? Tenemos un 0.1% que está también en, ¿no?, los tejidos excitables, y el resto es intracelular. 1 gramo por decilitro de albúmina se une también aproximadamente a 0.8 miligramos de calcio. ¿Por qué eso me sirve? Porque también cuando nosotros tenemos pacientes que tienen variaciones en la albúmina, por ejemplo los pacientes hepáticos, ¿no?, los hepatópatas, o tenemos pacientes desnutridos, eso de ahí puede también alterar el nivel. Sin embargo, tenemos que calcular con esa formulita cuál es el nivel correcto de calcio. Entonces, como 1 gramo por decilitro de albúmina se une aproximadamente a 0.8 miligramos de calcio,
El calcio corregido que nosotros vamos a obtener, este es el calcio, ojo, el calcio a nivel de la sangre, ¿no? Y este calcio medido también es un calcio medido a partir de una prueba bioquímica. Y acá no estamos hablando del calcio iónico, sino el calcio que se mide por una muestra venosa, ya no del AGA, sino de una muestra. Lo que ustedes pedirían un calcio y se le retira el paciente, no en el AGA que está el calcio iónico, ¿ya? Entonces, el calcio corregido, miren ustedes, es calcio medido más 0.8 por 4 menos la albúmina. 4 menos la albúmina. Si un paciente, por ejemplo, tiene 1,5, o sea, está recontra desnutrido, entonces probablemente el paciente tenemos que restarle 4 menos 1.5, que me sale 2.5, y eso multiplicarlo por 0.8. Ya esta multiplicación me sale más o menos 2. Entonces al calcio que hemos medido hay que agregarle 2. Si me sale por ejemplo 5, entonces 5 más 2, ese es el calcio corregido. Entonces los pacientes que tienen albúmina baja pueden, digamos, encubrir una porción de calcio. Por lo tanto hay que hacer esta regla de corrección, ¿ya? 4 menos la albúmina. Si el paciente tiene al contrario, pues, una cantidad de albúmina exagerada, pues todavía eso de ahí sí se le va a restar al paciente, ¿no? Mientras más albúmina tenga, habría que restarle porque probablemente esa albúmina está unida al calcio, ¿ok? Muy bien, ese es más o menos, como ustedes saben, ya el 99%, 98% de todo el calcio está en el hueso. Teóricamente estos volúmenes, o sea, puede haber un intercambio obviamente, ¿no?, entre los osteoclastos y osteoblastos de calcio, pero el intercambio en la edad adulta ya es mínimo. O sea, realmente este valor debería estar más o menos estable, ¿no? Más o menos estable. Acá vamos a ver que la dieta nos va a proporcionar una cantidad relativamente discreta, ¿no?, de 800 miligramos de calcio. La mayoría de ellos se va a eliminar de la dieta a nivel de las heces, ¿no?, 600 miligramos. Una parte va a poder ser absorbida y otra parte también va a ser intercambiada, ¿no? Una parte va a venir entonces al espacio excitable y también a la sangre, y una parte va a ir hacia lo que es los riñones, ¿no? En los riñones, como ustedes saben, va a haber una eliminación del calcio, no tan intensa, pero más o menos de 200 miligramos, que vendría a ser pues más o menos el 20% del calcio que está disponible, ¿no? Y también se va a reabsorber una cantidad de más o menos 9.800 miligramos, una cantidad relativamente grande, ¿no? Y el otro de ahí va a ser depositado, va a ser retirado en el hueso, pero como les digo, esta cantidad en realidad es muy pequeñita, ¿ya? Porque es 500 miligramos, ¿no? Hablamos que a nivel de todo el cuerpo tenemos que poner hasta 1000 gramos, ¿no?, que vendría a ser pues esto por varias veces 10, ¿no? Entonces realmente el calcio, mayormente la actividad que tiene es a nivel de la sangre, a nivel del riñón y a nivel del hueso, que ahí, como les digo, las cantidades son mínimas. Entonces si ustedes se dan cuenta, el riñón, digamos, es el que más va a manejar cantidades de calcio, y esto me va a ser importante para la terapéutica, ¿ya? ¿Cómo regulamos el nivel del calcio extracelular? Una de las hormonas más importantes que tienen que ver acá es la paratormona, ¿no?, que es el principal regulador del calcio. Incrementa la concentración de calcio y disminuye el fosfato. La paratormona, cuando nosotros, ¿no?, la función de la paratormona va a ser incrementar los niveles de calcio. ¿Dónde? En el espacio extracelular. O sea, va a aumentar los niveles de calcio séricos, calcemia. Y por contraparte va a disminuir el fosfato, el fósforo, ¿ya? Entonces esa es la acción de la paratormona. ¿Cómo hace la acción de la paratormona? Normalmente la paratormona va a actuar a nivel de tejido óseo. Este de aquí recibe la información y responde en 2 a 3 horas. En la primera fase responde a pequeños incrementos de paratormona. Encontramos receptores de la paratormona en la superficie de los osteocitos. Estos receptores están ligados a proteína G, que van a activar la enilato ciclasa, incrementa la permeabilidad de los osteocitos al calcio, y el calcio va a ingresar al citosol y luego es liberado en otro lado de la membrana ósea. Y en una segunda fase, que se va a hacer evidente más o menos 12 horas después, se caracteriza por la resorción de los componentes minerales y orgánicos de la matriz ósea. Acá va a predominar la acción de los osteoclastos. Entonces en el segundo momento vamos a tener una acción de los osteoclastos, y aquí lo que va a involucrar es la resorción ósea. Vamos a empezar a destruir parte de mineral y orgánica de la matriz ósea.
La actividad de todas las células óseas está incrementada por la paratormona, pero deben existir otras sustancias para que se produzca la función. Entonces, en realidad, la paratormona lo que va a hacer es desplazar este calcio que se encuentra en el hueso hacia el espacio extracelular, ¿no? Acá tenemos un receptor de calcio. Este de aquí va, en todo caso, a mandar una reacción negativa, ¿no?, a la paratormona. Y en situación diferente, pues la ausencia de calcio más bien aumentará la funcionabilidad de la paratormona, ¿no? La paratormona al final obviamente se va a producir, acá se está produciendo, ¿no?, mediante la expresión genética, y finalmente se va a poder liberar y hacer su acción. En el hueso, ¿cómo va a actuar? Ya hemos hablado que los osteocitos tienen un receptor para la paratormona, ¿no? Asimismo también tenemos acá la acción del osteoclasto, ¿no? El osteoclasto al final lo que va a hacer es la apoptosis de las células óseas, ¿no?, principalmente osteocitos. Y los precursores que se encuentran en la médula ósea van a activar también algunas secuencias. Estos de acá son proteínas como el RANKL, ¿no?, que son proteínas mayormente de apoptosis que van a favorecer la resorción ósea, ¿no? Por otro lado, como ustedes pueden ver acá, tenemos algunas sustancias que pueden activar o pueden perjudicar la activación de los osteoblastos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, a la vitamina D, que va a favorecer, a los corticoides, que van a inhibir, y al estradiol también, que lo puede favorecer. ¿Cómo se hace la síntesis, digamos, a nivel ya no solamente de los huesos mismos, sino también a nivel de la absorción? Acá vemos que los rayos ultravioleta son la principal manifestación, la principal fuente de lo que es la vitamina D. Al final va a convertir este compuesto en previtamina D3. Esta vitamina D3 posteriormente va a ingresar a las células y van a favorecer el incremento de los niveles de calcio, ¿no? Por otro lado tenemos acá, este de aquí es la ingesta diaria de calcio, que lo vamos a tener acá, y vamos a conjugarlos ambos para poder ya ser distribuidos a nivel del hígado o en todo caso a nivel del riñón. Y una pequeña parte seguro va a ser, ¿no?, digerida por los macrófagos, que justamente son los osteoclastos. Entonces ambas, la vitamina D y el calcio, van a trabajar de la mano, ¿no? La vitamina D va a ser metabolizada a nivel hepático, ¿sí?, para poder dar la forma activa, la cual va a ser finalmente distribuida a nivel renal. En una parte se va a reabsorber y otra parte se va a eliminar. En el intestino, la vitamina D va a tener la función de aumentar la absorción de calcio, por eso es importante, y a nivel del hueso va a aumentar la movilización del calcio. Solo los osteoblastos que tienen receptores para vitamina D, pero la acción de la hormona es el aumento también de la actividad de los mismos. Su presencia va a favorecer la adecuada mineralización del osteoide. En general, la paratormona va a oponerse de alguna u otra manera a la función, pero la vitamina D va a generar la mineralización del osteoide. Y en el riñón puede aumentar también la reabsorción de calcio. Ahí justamente se va a ir, pero no se va a eliminar, y de otra parte va a incrementar la reabsorción de calcio. ¿Dónde se hace la reabsorción de calcio? En el túbulo distal. Otros componentes importantes antes de tener que hablar de los trastornos del calcio es la calcitonina. Esta de aquí se produce a nivel de tiroides, en la célula C de las tiroides, ¿no? Proceden unos receptores también que son los CAR, y generalmente la hipercalcemia es el estímulo principal de la secreción de calcitonina y se suprime su liberación en presencia de hipocalcemia. Entonces, cuando el paciente tiene hipercalcemia, ahí más bien va a generarse la calcitonina. Como ustedes pueden ver acá, el fósforo, cuando el fósforo sérico se encuentra elevado, o en todo caso encontramos un calcio reducido, ya sea de manera normal o de manera comparativa con el fósforo, vamos a empezar a secretar mayor cantidad de hormona paratiroidea, ¿no?, la paratormona. Entonces, ante el fósforo muy elevado o ante la reducción del calcio, se va a incrementar la producción de PTH. ¿Qué va a hacer la PTH? Dijimos, va a incrementar la actividad de los osteoclastos y de los osteoblastos, lo cual va a incrementar la movilización de calcio. También va a aumentar la reabsorción a nivel renal del calcio y va a disminuir la reabsorción de fósforo. Acuérdense ustedes que la paratormona aumenta calcio en detrimento del fósforo, ¿no? Asimismo va a aumentar la activación renal de ¿quién? De esta vitamina que estaba a nivel renal. La actividad del osteoclasto y la movilización de los osteoblastos, así como el incremento de la reabsorción de calcio a nivel renal, van a aumentar los niveles séricos de calcio, ¿no? Generarían una hipercalcemia.
lo cual de manera secundaria va a aumentar los niveles de calcitonina, que es una hormona contrarreguladora, ¿no? Y asimismo también la mayor absorción de calcio va a poder favorecer los niveles a nivel sérico. Entonces ahora vamos a hablar de los dos trastornos más importantes, ¿no? Quizás como para resumir tengo que decirles que recuerden ustedes que hemos hablado de los trastornos de sodio y de potasio. A nivel del sodio hemos dicho que los trastornos más que todo tienen que ver con el sistema nervioso central, ¿sí? Tiene que ver con coma, tiene que ver con convulsiones, tiene que ver con letargo, etc. A nivel del potasio, mayormente hemos hablado que tiene que ver a nivel de manifestaciones cardíacas, ¿sí? Tanto la hipercalemia como la hipocalemia, porque el ion es muy importante a nivel del tejido muscular cardíaco. En el caso del calcio vamos a tener fundamentalmente acción a nivel muscular, porque el calcio es un gran componente de la parte de contracción muscular, no tanto como el potasio, y también a nivel del corazón, ¿ok? Entonces vamos a hablar primero de la hipercalcemia. Como pueden ver acá tenemos los valores normales y cuando hablamos de una hipercalcemia, ¿no? En general los valores de calcio pueden ser normales entre 8 a 10, ¿ya? De 10 a 12 ya se habla de una hipercalcemia leve, de 12 a 14 de una hipercalcemia moderada y mayor de 14 estamos hablando de una crisis hipercalcémica, valores exageradamente altos, ¿ya? Como ustedes pueden ver acá, la concentración que estamos hablando es de miligramos por decilitro, que es la que nosotros manejamos en los hospitales, ¿ya? Y por acá tenemos los niveles, pero en función del calcio iónico. Hemos hablado que el calcio iónico es diferente al calcio sérico, ¿sí? El calcio del AGA es este de aquí y los niveles son más o menos comparativos, ¿no? 4 a 5.6 es normocalcemia, de 5.6 a 8 es hipercalcemia leve, de 8 hasta 10 hipercalcemia moderada y más de 10 es crisis hiperglicémica. Pero nosotros vamos a manejar en realidad estos valores, ¿ya? ¿Cuáles son las causas más comunes de hipercalcemia que tenemos? La más frecuente tenemos hiperparatiroidismo primario en general, ¿ya? Hiperparatiroidismo en la población en general, hiperparatiroidismo primario. Es un aumento de la función de la hormona paratiroidea. Asimismo, también tenemos otra causa importantísima que son las neoplasias, el cáncer, ¿ya? Esa es una causa muy importante en el hospital sobre todo. Esto tiene que ver con producción ectópica del PTH, con alteraciones paraneoplásicas de la producción del PTH o en todo caso también metástasis óseas que pueden causar cuadros similares, ¿no? El hipertiroidismo, la intoxicación, ojo, por vitamina A, pacientes que pueden consumir demasiado cantidad, o la enfermedad de Payet también puede demostrar eso, ¿no? Todo eso de aquí son causas de aumento del calcio por incremento de la resorción. Acuérdense ustedes que la resorción es el proceso de destrucción, ¿no?, de la matriz ósea. Asimismo podemos tener por incremento de la absorción intestinal o administración oral, ¿no? La intoxicación por vitamina D, las enfermedades linfoproliferativas o granulomatosas, ¿no?, en el cual puede haber un incremento de la absorción intestinal, síndromes raros como milalcali, hemodiálisis, hiperalimentación, casos rarísimos obviamente, ¿no?, que pueden causar esto, ¿ya? Otras manifestaciones que pueden causar cuando existe una downregulation, un incremento, ¿no?, de la función a través del receptor de calcio paratiroideo. Acá podemos verlo en la intoxicación por litio y en la hipercalcemia hipocalciúrica familiar. Otro motivo, decremento, disminución de la eliminación renal. Acuérdense ustedes que la parte renal juega bastante en el calcio. Cuando se da esto con los diuréticos tiacídicos, ojo, con la falla renal aguda en algunos casos, ¿no?, insuficiencia renal. Acuérdense ustedes que los tiacídicos más bien incrementan los niveles de calcio, ¿no? O sea, pueden disminuir, van a favorecer la diuresis, pero van a disminuir la excreción renal. Por lo tanto, vamos a acumular calcio, ¿no?, a diferencia de otros diuréticos, como ahora lo vamos a ver. El hiperparatiroidismo primario es un desorden generalizado de calcio, fosfato y metabolismo óseo debido al aumento en la secreción de los niveles de paratormona, ¿no? Esto de acá va a ocasionar hipercalcemia y, como ya sabemos, hipofosfatemia. La incidencia es de 42 en cada 10.000 personas, prevalencia de 4 en 1.000, por ejemplo, mujeres mayores de 60 años, y tiene una prevalencia de 1 a 1.500, 1 de cada 1.500 ingresos hospitalarios puede ser debido a este hiperparatiroidismo primario, ¿no? La tasa de
hacia las mujeres es de 3 a 1 aproximadamente en cuanto a prevalencia de la enfermedad con respecto a los varones, ¿no? Y la edad promedio de presentación es más o menos en la quinta década, 55 años, hiperparatiroidismo primario, ¿no? El 80-85% se debe a un adenoma paratiroideo, ¿no? Un adenoma que va a ser funcionante y que va a aumentar los niveles de paratormona, ¿no? Otro porcentaje se debe a una hiperfunción en las glándulas paratiroideas múltiples, puede haber incremento de la glándula, hiperplasia o adenomas múltiples, y un porcentaje menor se debe a un cáncer ya establecido, ¿no? Carcinoma. Otras causas son problemas endocrinológicos como el MEN1 o el MEN2 y enfermedades genéticas. El hiperparatiroidismo primario entonces es una causa muy frecuente. Sin embargo, también tenemos otras causas que son hipercalcemia relacionada a neoplasias, ¿no? Que es una de las más frecuentes a nivel del hospital. Hipercalcemia relacionada al cáncer, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, lo que es la hipercalcemia osteolítica local, ¿no? En el cual podemos ver una frecuencia del 20% aproximadamente. ¿Cuáles son los que me causan esto típicamente? Tumores como cáncer de mama, mieloma múltiple o linfoma, ¿no? Estos de aquí comúnmente me dan metástasis ósea extensas, ¿no? Y pueden ocasionar la hipercalcemia mediante la producción de citoquinas, quimioquinas o receptores similares al PTH. Tenemos otro tipo de hipercalcemia, la que se llama hipercalcemia humoral, ¿no? Esto no se debe a una osteolisis, sino a un tema humoral. En este caso la frecuencia es más todavía, 80%. Metástasis vamos a encontrar casi nulas, o sea, no vamos a encontrar metástasis de la enfermedad. Y el agente causal en este caso de todas maneras va a ser el receptor de PTH anómalo. ¿Cuáles son los tumores relacionados a esto? Cáncer de células escamosas, ¿no? El carcinoma pues que se encuentra a nivel otorrinolaringológico, no todo lo que es cáncer de esófago, cervix, cuello, todo eso de ahí son cáncer de tipo escamoso, ¿no? Cáncer renal, cáncer ovárico, cáncer ligado a linfomas, por ejemplo, o también en menor medida el cáncer de mama puede ir con este problema, ¿ya? Entonces esas son las medidas, digamos, en las cuales se genera hipercalcemia a partir de los cánceres, ¿no? También tenemos algunos linfomas que pueden secretar ya no la PTH sino directamente la vitamina D, ¿no? Los linfomas son, cualquier tipo de linfoma te podría teóricamente favorecer esa secreción. ¿Qué hacemos entonces ante una hipercalcemia? No, tenemos que medir el calcio sérico total, tenemos que medir el calcio iónico. Si me sale normal, entonces probablemente se ha tratado de una hemoconcentración o de una anormalidad proteica. Si nosotros encontramos aún así todos los datos que hemos visto elevados, tenemos que hacer una evaluación clínica, ¿no? Ahí vamos a ver obviamente la historia del paciente, el examen físico, ahora vamos a ver algunas características, electrolitos y también medir pues cómo está la función renal, ¿no? Y el fosfato mismo. Si nosotros encontramos en estos signos o síntomas de neoplasias de cáncer, tenemos que buscar por un cáncer oculto. Muchas veces nosotros en el hospital, a partir de una hipercalcemia, encontramos un cáncer oculto, ¿no? O sea, a veces la hipercalcemia es la manifestación única, digamos, del cáncer que todavía ni siquiera nos enteramos. ¿Cómo hacemos la búsqueda del cáncer? Tomamos radiografía de tórax, examen de orina, mamografía, tomografía, etcétera. Si hemos encontrado entonces que sí, algún hallazgo correspondiente a una neoplasia, vamos a elegir el tratamiento ideal para el tipo de cáncer que tiene el paciente. Y además también, aparte de la terapia del cáncer, podemos considerar usar bifosfonatos, que es una terapia que se usa a nivel de hipercalcemia. Si no encontramos, si no encontramos ninguna alteración, vamos a evaluar otras causas de hipercalcemia PTH independiente. Si nosotros medimos el PTH, o sea, no pensamos que es una neoplasia, pero medimos el PTH, tenemos que ver si es normal o está alto, es una hipercalcemia probablemente dependiente de PTH. Vamos a proceder al algoritmo de hipercalcemia independiente de PTH. Y si es hipercalcemia independiente de PTH, vamos a tratar de buscar alguna neoplasia, ya que en el caso es la mayoría de cánceres, pues, ¿no? ¿Cuándo vamos a considerar la cirugía en pacientes, por ejemplo, que encontremos hiperparatiroidismo primario? Estos pacientes van a poder, digamos, realizar una operación siempre y cuando tengamos manifestaciones muy floridas, ¿no? ¿Cuáles son ellos? Que ya la hipercalcemia, por ejemplo, esté generando
nefrocalcinosis o litiasis renal. Si el paciente ya tiene fracturas, ojo, porque no crean que la hipercalcemia al contrario lo protege, también le da mayor incidencia de fracturas, ¿no? Porque el hueso poco a poco se vuelve más frágil, ¿no? Al final. Enfermedad neuromuscular clásica, si nosotros ya encontramos que la hipercalcemia está causando problemas a nivel de la transmisión neuromuscular, ¿no? O en todo caso síntomas que pongan en peligro la vida del paciente, ¿no? Si el paciente tiene un calcio sérico mayor de 1 por encima del límite normal, también podría ser una indicación. Si el paciente tiene una depuración de creatinina baja, quiere decir que el paciente no va a poder eliminar los niveles de calcio, también otra indicación. Si el paciente tiene una densidad mineral ósea disminuida o tiene historias de fracturas, paciente muy joven también que puede ir mejor a una operación, o un paciente que necesite y que es un paciente que no se sabe si realmente va a poder hacer el seguimiento correcto, una responsabilidad disminuida, ese paciente también idealmente hay que operarlo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características a nivel clínico, digamos, del hiperparatiroidismo? Podemos encontrar obviamente alteraciones a nivel de cálculos, ya hemos hablado de nefrocalcinosis, poliuria, polidipsia, uremia, ¿no? Obviamente todo esto ocasionada por los cálculos que van a ocasionar una UPO. A nivel del hueso vamos a poder encontrar osteitis fibrosa, que es una característica importante, ojo, a nivel del hiperparatiroidismo, resorción superiostal, presencia de quistes óseos, hallazgos radiológicos de osteoporosis en algunas zonas, osteomalacia o incluso artritis. A nivel abdominal, ¿qué va a tener el paciente con hipercalcemia? Generalmente estreñimiento, es una característica importante, ¿no? Estreñimiento generado por hipercalcemia, ¿no? Asimismo puede tener indigestión, vómitos, náuseas, úlcera péptica o también puede dar pancreatitis, ¿no? A nivel psicológico, paciente con hipercalcemia va a estar cansado, puede tener depresión, pérdida de la memoria, raramente ya va a tener psicosis y en casos extremos, por supuesto, confusión, estupor o coma, ya en casos extremos. Otras características, paciente va a tener debilidad muscular proximal generalmente, queratitis o conjuntivitis, ¿no? Como podemos ver acá, hay algunas zonas del cráneo que tienen una concentración incrementada, ¿no? del calcio, y otras zonas como esta de aquí vamos a ver que van a empezar a tener pérdida de la parte de calcio, ¿no? Acá vemos también, esta es una placa frontal, vemos algunas zonas con hipercalcemia y otras posteriores, que era la que habíamos visto en la anterior, donde había una pérdida de la densidad. Entonces la hipercalcemia puede generar anorexia, náuseas y vómitos, así como el estreñimiento. Esto de acá generalmente va a ocasionar una contracción del volumen del espacio extracelular y a la vez, si hay menos líquido, vamos a tener mayor probabilidad de que el paciente me haga hipercalcemia. Asimismo también el paciente puede perder, ¿no? a nivel renal sales y también agua, lo que va a favorecer la mayor concentración del calcio. Esto a la larga, como ustedes pueden ver, es un ciclo, digamos, un círculo vicioso que va a aumentar los niveles de calcio y el paciente va a tener mayor manifestación por esto, ¿no? Se ha visto obviamente que en pacientes que tienen por alguna u otra razón, ¿no? incremento de los niveles de PTH, vamos a también evidenciar un incremento a nivel del calcio, ¿no? Como podemos ver acá, este es un paciente que tiene hipoparatiroidismo, ¿no? en el cual los niveles de PTH van a estar disminuidos. Paciente normal va a poder favorecer los niveles de PTH y con ello el control a nivel del calcio, ¿no? Pacientes que tienen hiperparatiroidismo primario, miren ustedes, los niveles de PTH van a estar en las nubes. En cambio, el paciente que tiene hipercalcemia asociada con neoplasia, ojo, los niveles de PTH van a estar bajos, ¿ya? Entonces, como les digo, son cuadros diferentes, ¿no? Los niveles de PTH con el paciente que puede tener una hipercalcemia por cáncer. Por lo tanto, el manejo también va a ser un poco a veces diferente. El manejo en general es la estabilización y reducción del nivel de calcio. Obviamente hay que hidratar al paciente, eso es lo primero para poder tratar de nivelar los niveles de calcio. Tratar de incrementar la excreción urinaria de calcio. Inhibir la actividad de los osteoclastos puede ser otro punto de quiebre. Discontinuar todos aquellos fármacos que se asocien a hipercalcemia. Hemos hablado de las tiazidas, por ejemplo, ¿sí? Si alguien está tomando hidroclorotiazida, le vamos a suspender. Tratamiento de la causa subyacente, por ejemplo la neoplasia, siempre y cuando sea posible, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer ante un paciente, por ejemplo, que tiene hipercalcemia relacionada al cáncer? Lo primero sería la hidratación y favorecer la eliminación de calcio por la orina, ¿no? La hidratación, como ven acá,
Se puede administrar 200 a 500 cc de cloruro de sodio por 1 hora, dependiendo obviamente del paciente que tanto tolere, ¿no? ¿Cuál sería la complicación que me puede dar? Puedo sobrecargar al paciente. Furosemida es un medicamento que lo podemos usar, aunque esto de acá en realidad ahora se está haciendo está un poco en controversia, algunos doctores no recomiendan, pero en general esta es una guía del New England Journal, ¿no?, que nos recomienda usar furosemida para aumentar la eliminación del calcio, ¿no?, a nivel renal, 20 a 40 miligramos endovenoso luego de la rehidratación, ¿no? Obviamente los efectos adversos serían la hipotensión, la deshidratación y la hipocalemia, ¿no? Otra cosa que podemos hacer es administrar fósforo para poder hacer la represión de fosfato, ¿no? Podemos utilizar fósforo oral, 250 miligramos de preparados que existen, por ejemplo en el Trafos, 4 veces al día hasta que los niveles de fósforo estén incrementados, ¿no? Efectos adversos que me podría dar: convulsiones, hipocalcemia, o sea que me vaya pues al otro extremo, ¿no?, hipocalcemia, etcétera, ¿no? Otros medicamentos que se usan de primera línea. Actualmente, para el manejo de hipercalcemia relacionada a cáncer, los primeros medicamentos que tienen que usarse son los famosos bifosfonatos, ¿ya? Los bifosfonatos son estos de aquí, el pamidronato y el zoledronato. Son medicamentos que se utilizan generalmente por un corto periodo de tiempo, pero que me van a ayudar a disminuir los niveles de calcio de manera evidente. El pamidronato, por ejemplo, lo usamos, es una ampolla de 60 a 90 miligramos endovenoso, lo pasamos en 2 horas aproximadamente, disuelto en 200 cc de cloruro o dextrosa. Efectos adversos que me pueden dar los bifosfonatos: insuficiencia renal, síndromes, ¿no?, tipo gripales, pueden dar un poquito de molestias, fiebre, dolor de cabeza, ¿no?, y también fiebre, como dice acá, ¿no? Zoledronato, que es otro de ellos, 4 miligramos endovenoso, lo pasamos ya no en 2 horas, sino en 15 minutos, es un beneficio, en una solución de 50 cc de cloruro de sodio, ¿no? Los síntomas son similares. Otro tipo de medicación que va a ayudar a bajar los niveles de calcio pueden ser los glucocorticoides, prednisona 60 miligramos todos los días, ¿no?, aproximadamente por 10 días, mitramicina, calcitonina, también ojo que la calcitonina tiene el efecto opuesto, y el nitrato de galio, que en realidad no se usa mucho, ya, pero esos son los medicamentos que más que todo vamos a manejar. Ya dijimos que la hidratación se hace más o menos de 200 a 500 cc por hora. Otra bibliografía indica que la hidratación debe ser de 2 hasta 4 litros por día, pero obviamente se debe manejar según qué tan severo es el cuadro y el grado de hidratación del paciente, ¿no? Hay que tener cuidado con que no tenga insuficiencia cardíaca, etcétera, ¿no? Se dice que los diuréticos de asa favorecen la eliminación de calcio. Obviamente no vamos a usar las tiazidas porque las tiazidas más bien favorecen la retención de calcio. Vamos a utilizar los diuréticos de asa como la furosemida. Idealmente también hay que empezarlos cuando nos hayamos asegurado que el paciente esté bien hidratado, ¿sí? Entonces, bueno, acá tenemos una revisión de los anales de medicina interna, en el cual revisaron que se encontraron 14 artículos que implicaban a furosemida en el tratamiento de la hipercalcemia. Estos de aquí mayormente eran reportes de casos. Los bifosfonatos tienen en realidad, con estudios controlados, muy buena eficacia, y por lo tanto este de aquí recomendaba, pues como les decía, que no se recomienda el uso de furosemida para el tratamiento de la hipercalcemia. Puede generar efectos adversos. Actualmente, como les digo, en realidad nosotros seguimos usando eso, ¿no? Sino que estos estudios que han venido posteriores y que han visto quizás que, ¿no?, la furosemida no ha sido, ¿cómo decirlo?, probada con pacientes, digamos, en estudios controlados, en estudios realmente bien hechos, entonces no ha llegado a una evidencia muy alta. Y por lo tanto, más bien estos recomiendan el uso de los bifosfonatos, ¿ya? Sin embargo, teóricamente la furosemida sí nos ayuda y la verdad que todavía lo usamos, ¿no? Como ustedes pueden ver acá les muestro varios estudios y también en realidad fuentes en el cual me dice, pues, ¿no?, que nosotros podemos administrar furosemida, ¿no? Acá dice furosemida, Harrison, sí, tenemos que dar, no dice la dosis exacta, pero podemos dar, ¿no? Bifosfonatos deberían ser considerados sobre todo en pacientes con cáncer, ¿no? En guías de anestesiología también, la mayoría en verdad dice que sí, podemos dar furosemida con más o menos evidencia pues relativamente buena, ¿no? O sea, en realidad la mayoría pues va a sobrevivir, ¿no? Algunos obviamente me dicen ten cuidado si el paciente está pues en sobrecarga, o en todo caso puede el paciente ir hacia sobrecarga, ¿no? Los bifosfonatos en realidad actualmente ya están siendo mucho más usados, ¿no? En algunos incluso todavía ni siquiera hayan sido mencionados, y poco a poco el uso de los bifosfonatos está siendo mucho más amplio, ¿no?
También la calcitonina la tenemos en fármaco, ojo, ¿eh? Entonces podemos usar la calcitonina, su efecto es rápido y es útil cuando los casos mayormente son severos y no podemos esperar la respuesta de los bifosfonatos, ¿no? Tenemos una dosis que utilizamos, eso es una dosis en animales en realidad. La dosis que usamos nosotros es 0.5 miligramos subcutáneo cada 12 a 24 horas aproximadamente. Lo malo de la calcitonina es que puede producir taquifilaxia luego de las 48 horas de uso. En realidad nosotros no tenemos demasiada experiencia con la calcitonina, pero es un medicamento que teóricamente podría hacer bien, ¿no? Los bifosfonatos son análogos estables del pirofosfato inorgánico. ¿Qué va a hacer los bifosfonatos? Al final van a unirse a la hidroxiapatita, impidiendo la resorción por los osteoclastos. Además, inhiben selectivamente una enzima que es la farsenil difosfato sintasa en la vía del mevalonato de la biosíntesis del colesterol, lo que va a producir reducción en la síntesis de los isoprenoides y el bloqueo de la preanilación de las proteínas de unión a GTP, que interfieren con la unión, motilidad y función del osteoclasto. O sea, en realidad el bifosfonato tiene por ahí dos mecanismos importantes. Uno es la unión a la hidroxiapatita, por lo tanto va a hacer que el hueso no pueda ser atacado, que se produzca el proceso de resorción. Entonces va a evitar la destrucción del hueso y por otra parte va a disminuir la función de los osteoclastos. O sea, en realidad los bifosfonatos son los medicamentos que mejor me pueden servir para prevenir los niveles de hipercalcemia, ¿no? Van a favorecer el calcio, la unión del calcio en el hueso y que no me vaya a la sangre. La dosis de los principales fármacos que tenemos, pamidronato, como hablamos, 60-90 miligramos endovenoso y ácido cilentrónico 4-5 miligramos endovenoso, ¿no? Tenemos múltiples bifosfonatos que están siendo probados y que realmente pues tienen una eficacia importante, ¿no? Los efectos adversos que dijimos, comunes, hay que tener cuidado, hay que hidratar bien al paciente porque me puede causar toxicidad renal, reacciones de fase aguda, como les decía, ¿no? Pacientes que puedan tener como una inflamación aguda, ¿no? Fiebre, dolores, etc. Toxicidad gastrointestinal, raramente me puede generar hipocalcemia, complicaciones oculares como retinitis, uveitis. En algunos casos, sobre todo pacientes que son sensibles a la aspirina, pueden generar un asma inducido por bifosfonatos, flebitis en la zona de administración, ¿no? Un gusto alterado o efectos del sistema nervioso central. Otros fármacos que me sirven bastante son los glucocorticoides. Los glucocorticoides los usamos más que todo en casos de hipercalcemia por cáncer. Lo que van a hacer disminuir la actividad de las citoquinas, que puede estar implicada en la liberación del calcio desde el hueso, ¿no? O sea, van a favorecer la disminución de la actividad de los osteoclastos, controlando los niveles de citoquinas. También está indicado en la intoxicación por vitamina D, los glucocorticoides, ¿no? Y en pacientes que, digamos, no me responden bien a los bifosfonatos o la furosemida, podemos considerar la diálisis, ¿no? Pacientes con hipercalcemia muy severa, más de 14, como hemos dicho, 12, 14, y falla renal, que pueden recibir diálisis de urgencia, y aquellos con algunos contraindicación para la bifosfonatos, por ejemplo, tiene un paciente de enfermedad renal, mejor lo dializamos, o los que sean refractarios al tratamiento médico o hagan insuficiencia cardíaca por mucha hidratación. Estos pacientes también pueden ir, en todo caso, a diálisis, ¿no? Dependiendo de la causa, podría ser una o podría ser varias o indefinidamente, ¿no? Dependiendo. Otros medicamentos que habíamos comentado, la mitramicina o nitrato de galio, que realmente todavía no tenemos ni siquiera disponibles acá en el país. Se está viendo asimismo nuevas terapias, ¿no? Acá tenemos que hablar obviamente de algunos anticuerpos monoclonales como el denosumab, el sinagalcet, ¿no? Que es más que todo se usa la hipercalcemia relacionada a la diálisis por falla renal. Otros medicamentos que recién no son análogos del calcitriol, que pueden inhibir la liberación de estos componentes relacionados a la paratormona. Entonces, si un paciente tenemos con hipercalcemia leve, ¿no? Que es un paciente que tiene niveles bajos, o en todo caso es un paciente asintomático, ¿no? Realmente, idealmente tenemos que hacer primero retirar todos los medicamentos, ¿no? De litio, evitar la depresión de volumen, hidratarlo bien al paciente, la inmovilización prolongada y una dieta rica en calcio. O sea, cosas, digamos, que podemos hacer en cualquier paciente, ¿no? Nos aseguramos que esté bien hidratado y tratamos de identificar la causa. Ante un paciente con hipercalcemia moderada, igual que en la hipercalcemia leve, salvo que desarrolle crisis hipercalcémica o alguna sintomatología. Si la desarrolla, tenemos que utilizar la hidratación, la calcitonina o el uso de los bifosfonatos, que sería lo indicado, ¿no? Muy bien. Pacientes con hipocalcemia, quizás a veces vamos a encontrar un poco más
de sintomatología, ¿no? Un poco más de sintomatología más evidente en la hipocalcemia. Aquí obviamente la normalidad bioquímica puede ir desde asintomática a casos leves o amenazar la vida en casos agudos o severos. Las causas de hipocalcemia, ¿no?, son múltiples. Puede ser, por ejemplo, hipoparatiroidismo, ¿no?, ocasionado a veces por la cirugía de tiroides, que me vuelven las hormonas paratiroideas. Acuérdense ustedes que las paratiroideas están muy cerca de la tiroides, son muy pequeñitas, ¿no?, idiopáticas, neonatales, familiares, etc. Postradiación puede ocasionar hipocalcemia, infiltrativas, etc., ¿no? Pacientes que tengan resistencia a la acción de la PTH, el pseudo hipoparatiroidismo. Pacientes con insuficiencia renal también pueden hacer lo contrario, en este caso, que la hipocalcemia. Fármacos que bloquean la resorción ósea, ¿no?, la calcitonina, los bifosfonatos. La falla al producir, ¿no?, la vitamina D, ya sea por deficiencia o por alguna alteración hereditaria. También podemos encontrar, ¿no?, algunos depósitos agudos de calcio que bajan los niveles a nivel sérico, ¿no? Por ejemplo, la hiperfosfatemia aguda, que puede ser secundaria a un proceso de lisis tumoral, a una mionecrosis, ¿no?, muerte de lo que es todo el tejido muscular, que va a incrementar los niveles de hiperfosfatemia y por ende puede generar hipocalcemia, ¿no? Administración de fosfato parenteral, fosfato excesivo en la dieta, por ejemplo, pancreatitis aguda o mineralización muy rápida, ¿no?, del hueso. Algunos síndromes que hacen una mineralización muy rápida del hueso pueden generar la baja del calcio a nivel sérico, ¿no? Metástasis osteoblásticas, etc. ¿Cómo se va a manifestar el paciente con hipocalcemia? Y esto, como les decía, era un poquito más florido, ¿no?, en estos pacientes, ¿no? A nivel musculoesquelético vamos a encontrar la famosa tetania, ¿no? Ese acá es un hallazgo clásico, ¿no?, de hipocalcemia, ¿no?, la tetania. Vamos a encontrar espasmos musculares, dolores musculares como miopatías, ¿no?, parestesias. A nivel del brazo podemos encontrar el famoso signo de Trousseau, es el espasmo carpal, ¿no? Nosotros ese signo lo vamos a obtener, no sé si acá hay un gráfico. El signo de Trousseau lo vamos a obtener al, por ejemplo, insuflar. Vamos a poner al paciente desde su brazo, le vamos a colocar un esfingomanómetro, que es el tensiómetro, y lo vamos a empezar a insuflar, ¿no? Cuando lo insuflamos vamos a encontrar una respuesta de tetania a nivel de la mano. Eso es el signo de Trousseau, ¿no?, como podemos ver acá en el esquema. El signo de Trousseau es el espasmo carpal, ¿no?, con la inflación del esfingomanómetro, ¿no? El signo de Chebyshev es la contracción del músculo facial cuando nosotros vamos a darle unos golpecitos al nervio facial, ¿no? Vamos a darle unos golpecitos y vamos a encontrar una contracción facial refleja. Esto de aquí es el signo de Chebyshev. El signo de Trousseau y Chebyshev le gusta preguntar bastante en los exámenes. Son signos que me indican entonces hipocalcemia, ¿no? A nivel del sistema nervioso central vamos a poder encontrar acá en la hipocalcemia más que todo convulsiones, ¿ya? En la hipocalcemia vamos a encontrar convulsiones. Y así mismos síntomas que hemos visto en la parte de hipercalcemia, depresión, ansiedad, etc., ¿no? A nivel de manifestaciones en trastornos del movimiento podemos encontrar distonías, hemibalismos, etc. A nivel ocular podemos encontrar cataratas, queratoconjuntivitis, papiledema, etc. A nivel cardiovascular podemos encontrar hipotensión, disfunción miocárdica, insuficiencia cardíaca, intervalos prolongados de QT. Acuérdense ustedes que la hipocalcemia me da el QT prolongado, etc., ¿no? A nivel gastrointestinal puedo encontrar estatorrea, disminución de la secreción del ácido gástrico, ¿ya? A nivel de la piel podemos encontrar una piel seca, un cabello demasiado brilloso y anomalías a nivel de las uñas. El cuadro clínico obviamente depende del grado y la velocidad de instalación de la hipocalcemia. La tetania no es específica, sin embargo la causa más frecuente de tetania puede ser la alcalosis respiratoria por hiperventilación. También está presente en la hipomagnesemia y en la alcalosis metabólica. Sin embargo es un signo muy importante de todas maneras, ¿no? Pero también lo podemos encontrar en otros trastornos. Acuérdense ustedes que el magnesio también puede ir de la mano a veces del calcio. El signo de Chebyshev está presente un poco más frecuentemente en el 25% de las personas normales y el signo de Trousseau en 1 a 40%. Entonces el signo de Trousseau es un poco más específico, ¿no? El signo de Trousseau ya hablamos de la tetania a nivel carpal luego de insuflar el esfingomanómetro. Entonces, ante un paciente que yo tenga con hipocalcemia, tengo que confirmarlo obviamente esto, medir el fósforo, el magnesio y la vitamina D, ¿no? Si es un paciente que está críticamente enfermo, puede ser ocasionado, miren ustedes, la hipocalcemia
por alcalosis respiratoria aguda, por sepsis, por pancreatitis, en pacientes quemados extensos, rhabdomiolisis y síndrome de lisis tumoral. Ojo, ¿ya? Síndrome de lisis tumoral. El síndrome de lisis tumoral es una enfermedad muy frecuente, no frecuente, pero digamos muy importante, que la podemos ver en pacientes con cáncer, ¿ya? Todos los pacientes con cáncer tienen algún grado de riesgo de hacer síndrome de lisis tumoral, y estos pacientes justamente se van a caracterizar por la disminución de los niveles de calcio. Ya esos pacientes rápidamente pueden ir a una falla renal, nos damos cuenta generalmente así. Pacientes con hiperventilación, pacientes que tienen falla renal, le encontramos hipocalcemia y obviamente puede tratarse de un síndrome de lisis tumoral. En este caso vamos a tratar la enfermedad subyacente y consideramos uso de calcio si el paciente está sintomático. Si encontramos una hiperfosfatemia, lo más probable es que el paciente pueda tener alguna alteración a nivel de la paratormona. Si está elevado la paratormona, entonces se puede tratar de una insuficiencia renal. Si el paciente tiene en cambio la paratormona baja, ojo, si tiene la paratormona baja, probablemente el nivel de daño se encuentre a nivel de la paratiroides. Acuérdense ustedes que la paratormona aumentará los niveles de calcio en detrimento de los fosfatos. Si encuentro calcio bajo y fosfato elevado, probablemente la paratormona esté baja. Puede ser un hipoparatiroidismo postquirúrgico, como ya hemos hablado, que es una de las causas más frecuentes, un hipoparatiroidismo primario idiopático o una hipomagnesemia, ¿no? En este caso tenemos que tratar de suplementar el calcio y la vitamina D, porque este paciente pues no controla los niveles adecuadamente, ¿no? Si el fósforo en cambio está bajo o está normal, y además encontramos una disminución de la vitamina D que se acompaña con también alteraciones a nivel del fósforo, ojo, eso se puede tratar de una mala absorción, de una osteomalacia o de tratamiento pues con algún fármaco que ocasione disminuciones, ¿no? El hipoparatiroidismo transitorio, que dura menos de 6 a 12 meses, es en verdad una complicación esperable. Puede ocurrir de 6% hasta 46% de todo paciente que se opera, ¿no? Eso de ahí a veces puede ser transitorio y puede revertir. Paciente con hipocalcemia aguda, se debe indicar la reposición rápida del calcio por vía endovenosa, ¿no? Si estamos ante un paciente que tiene convulsiones, un paciente que tiene QT largo, alteraciones cardiovasculares o importantes. El criterio de inicio de tratamiento agudo es la presencia mayormente de tetania también, ¿no? El paciente con tetania hay que darle inicialmente por endovenosa. Se inicia con calcio en bolo, 100 a 200 miligramos de calcio elemental, diluido en dextrosa al 5%, pasarlo en 5 a 10 minutos. No se administra en conjunto con otras sales, ya que provoca precipitación de calcio. O sea, no podemos administrarlo con cloruro de sodio, tenemos que darle con dextrosa. Y luego se puede iniciar una infusión de calcio. Se debe verificar la permeabilidad de la vía aérea, obviamente, ante la posibilidad de un laringoespasmo, hay que tener cuidado, ¿sí? La infusión de calcio es más aproximadamente de 0.5 miligramos por kilogramo por hora hasta 2 miligramos por kilo por hora, que debe pasar en no más de 24 horas. ¿No? Eso es la infusión de calcio que nosotros tenemos que manejar, ¿no? La velocidad de dosis. Se debe verificar asimismo la evolución del tratamiento con la presencia o no de los signos de tetania, obviamente hay que ver eso. La rápida corrección de la hipocalcemia puede desencadenar a veces arritmias cardíacas, especialmente si el paciente usa digitálico. Por eso hay que ser bien, digamos, moderado a la hora de corregir, y ese paciente obviamente tiene que estar generalmente en UCI, ¿no? Nosotros usamos mayormente el gluconato de calcio, que es lo que tenemos para tratar, ¿no?, a los pacientes por vía parenteral, ¿no? Acá tenemos el gluconato de calcio, acá está más o menos la composición mineral que tiene, también tenemos en algún momento la preparación oral y también tenemos la preparación parenteral, ¿no? El gluconato de calcio viene al 10%, el contenido de calcio que tiene es aproximadamente 93 miligramos en 10 mililitros, ¿no? Como es una ampolla, más o menos me puede dar 93 miligramos. Y 2.3 milimoles es la otra medida, ¿no? En 10 mililitros, más o menos 93 miligramos por 10 mililitros. Tenemos otros compuestos en realidad que no hay en el hospital, por ejemplo el gluceptato de calcio o el clorido de calcio, que tienen también concentraciones un poco diferentes y cantidades incluso un poco más incrementadas de calcio, ¿ya? Pero eso es lo que nosotros vamos a corregir. Podemos hacer una infusión con gluconato de calcio tranquilamente, midiendo siempre que no nos pasemos, ¿no?, de la infusión que hemos hablado. En la vía oral tenemos también carbonato de calcio, ¿no?, fosfato de calcio, acetato de calcio, el citrato de calcio, que es uno de los mejores tolerados por ahí. Y estos de aquí también tienen pues, preparaciones orales en los cuales tienen 500 miligramos más o menos de concentración de calcio en el caso de carbonato, y en el caso de citrato 200 miligramos en cada pastilla, ¿no? Eso más o menos para saber cuánto de calcio le vamos a suplementar
a una persona, ¿no? Obviamente también podemos suplementar de vitamina D dependiendo de la causa, ¿no? Si por ejemplo tiene alteración a nivel del aparato hormona o tiene alteración a nivel de la absorción de la vitamina D, también tenemos compuestos que nos pueden ayudar, ¿no? Tenemos uno de los más que más usamos es el colecalciferol o el ergocalciferol, ¿no? Ese de aquí se puede utilizar en deficiencia de vitamina D, pacientes que tienen mala absorción de vitamina D, hipoparatiroidismo o terapia anticonvulsivante en ese tipo de pacientes, ¿no? La duración de la acción generalmente es de 1 a 3 meses. En realidad estos de aquí son unas digamos cápsulas, unas ampollas bebibles que me duran bastante por meses incluso. Y tenemos otros compuestos que también se pueden dar, como el dihidrotaquisterol, que me dura menos, algunas semanas, calcifediol o el calcitrol mismo, que me dura de 2 a 5 días, ¿no? El calcitrol también es un elemento muy importante que me puede ayudar, que lo uso mayormente en pacientes con enfermedad renal crónica, ¿no? En realidad el calcitrol lo damos casi siempre diario, ¿no? Una tableta de calcitrol que viene de 0.5 microgramos una vez al día, ¿no? Paciente con enfermedad renal crónica que va a tener alteraciones a este nivel, hipoparatiroidismo, ¿no? O hipocalcemia aguda, estos pacientes pueden llevar, ¿no? El tratamiento. Mayormente usamos nosotros colecalciferol y calcitrol para pacientes con enfermedad renal crónica como suplemento, ¿no? En general de todo paciente que se dializa, ¿no? Muy bien. El manejo de la hipocalcemia crónica, el mantenimiento debe hacerse con calcio elemental entre 1 a 3 gramos al día, ¿no? Aproximadamente debemos dar una dosis de 1 a 3 gramos por día. Se debe iniciar también ese mismo suplemento de vitamina D o su metabolito si encontramos una deficiencia. También se puede suplementar para disminuir la dosis de calcio, ¿no? Claro, si nosotros usamos más dosis de vitamina D, lo ideal sería que también bajemos poco a poco los niveles de calcio, ¿no? Aunque podría asociarse a hipercalciuria, especialmente en pacientes con hipoparatiroidismo, lo que aumenta el riesgo de nefrolitiasis en estos pacientes. Se debe instruir a las personas en una dieta rica, obviamente también en calcio. La absorción del calcio se favorece con estados de acidez gástrica, ¿no? Eso idealmente el calcio, así que se deben evitar fármacos que puedan provocar esta disminución, como el omeprazol, ¿no? Idealmente el calcio también debe tomarse pues en ayunas, ¿no? Porque se favorece con estados de acidez gástrica. Las tiazidas disminuyen la calciuria al aumentar la reabsorción de calcio en los túbulos renales, además de dieta baja en sal y fosfato y quelatas de fósforo. Hay que tener mucho cuidado con eso ustedes, no con el uso de las tiazidas en estos casos. La meta es tener el calcio entre 8.5 a 9.5 y la calciuria de menor de 400 miligramos al día, ¿no? Entonces recuerden, para pacientes que tienen hipocalcemia, más bien las tiazidas me van a ser importantes, porque las tiazidas aumentan los niveles de reabsorción de calcio. Entonces las tiazidas también me pueden ayudar, ¿ya? La hidroclorotiazida me va a aumentar los niveles de calcio, hidroclorotiazida, en estos pacientes, ¿no? Eso es para más que todo pacientes con problemas ya crónicos, ¿no? A largo plazo. Y bueno, acá también les he dejado un resumen de los principales alimentos que tienen cantidad pues adecuada de calcio, ¿no? Acá está más o menos lo que contiene, ¿no? La leche en general, ¿no? Fortificada, etcétera. La cantidad de miligramos de calcio es 275 miligramos por vaso. Yogures también por 200 mililitros, ¿no? La cantidad de miligramos de calcio. Otros alimentos quizás que a veces no consideramos mucho, pero el queso obviamente que es un derivado lácteo. Las carnes tienen menor cantidad, si ustedes pueden ver acá, ¿no? O sea, tienen una cantidad pero menor, ¿no? Otros que tienen una cantidad más o menos respetable es el brócoli, un vegetal que también tiene calcio. Acelgas y brócoli tienen más o menos adecuadas cantidades de calcio. Eso de acá entonces obviamente vamos a suplementar en los pacientes que tengan deficiencia y en los pacientes sobre todo crónicos, ¿ok? Muy bien, esto ha sido todo y nos vemos en otra oportunidad.